nombre es Maximiliano Max Ríos, y mi vida anterior se ha reducido a 14 años en el infierno tropical, la reserva natural Lamento del Jaguar, en la sofocante y húmeda Amazonía peruana. Ahora soy un fantasma en una silla giratoria. Mis manos, antes curtidas por el machete y la cuerda, ahora están manchadas por tinta barata. El contraste es mi tortura diaria. Antes, respiraba el oxígeno espeso, la fragancia de la putrefacción y la vida silvestre. Ahora, aspiro un aire acondicionado que solo recircula el hedor a frustración y lejía. Pero hay un olor que no puedo borrar, el que trajo la noche que lo vi, un olor a almizcle rancio, a tierra removida y, de forma inconfundible, a bilis y sangre oxidada. Este relato no es una confesión para la policía, porque ellos solo ven lo que sus informes les permiten. Esta es una advertencia para los dioses. La verdad es un tumor que me corroe, y su nombre es Piripoy. He guardado silencio durante demasiado tiempo, pero la verdad exige ser escrita con vísceras. Mi alma, en el fondo, sigue en esa selva, adherida como un parásito al tronco de un árbol, gritando en el silencio antinatural que experimenté. Necesito que alguien, aunque sea un lector anónimo, sepa que el horror no se limita a las pantallas. El horror tiene colmillos, pies al revés, y un sentido del humor que haría palidecer al mismísimo diablo. La reserva El Lamento del Jaguar es un sitio de belleza tan brutal que te arranca el aliento. Palmeras que se pierden en la niebla perpetua, ríos de color café con leche y una humedad que te envuelve como una sábana mojada, penetrando hasta el hueso. Aquí, la ley no la dicta el gobierno, sino la inmensidad verde y la ley suprema, que nunca debía romperse. A las 18:00, la selva se cierra. No hay excepciones. Es la hora en que el sol no se pone, sino que la oscuridad cae como una guillotina silenciosa. Esa tarde de miércoles, llegaron 3 especímenes de la estupidez moderna. El tipo de muchachos que creen que la naturaleza es un fondo de pantalla para sus fotos de Instagram. Marco, el líder de pacotilla, con una gorra ladeada y el ego del tamaño de una anaconda. Javier, el seguidor, un tipo pálido con una cámara que prometía capturar la experiencia extrema. Y Tito, el más nervioso, cuyos ojos ya denotaban un terror premonitorio que, lamentablemente, no supo escuchar. Me limité a recitar el credo. Senderos, 0 armas, nada de fogatas. La Amazonía no es un juego de supervivencia, es un mausoleo. Si se pierden o, peor, se ofenden al bosque, nadie vendrá por ustedes. Marco me dedicó una sonrisa de superioridad que juraría que era solo para ocultar su acné. Tranquilo, viejo, sabemos lo que hacemos. Me respetó con la suficiencia de un patán que nunca ha sudado más que por una resaca. Mi cinismo se disparó. Me limité a pensar. Bien, 3 inscritos más para la lista de desaparecidos por karma. Un clásico del género. Los vi desaparecer bajo el denso dosel, llevando consigo, sin saberlo, no solo sus mochilas, sino también su destino. La selva, en respuesta, emitió un gruñido bajo, imperceptible para ellos, pero que a mí me supo un plato de bienvenida. La noche en la selva no es oscura, es negra, un manto de tinta oleosa que absorbe cualquier fuente de luz. Mi linterna de xenón era apenas un dedo de claridad en un abismo cósmico. A las 19:15,
El registro de la entrada confirmaba el desastre. Marco, Javier y Tito no habían salido. Eran las 11ª víctimas que la burocracia registraría como desaparecidos. Pero las primeras de esta temporada que yo sabía que serían víctimas de algo más. El aire estaba cargado de un peso denso, metálico, inusual. Fui en su búsqueda, siguiendo los débiles rastros de sus pisadas que, para mi frustración, se desviaban del sendero principal a los pocos metros. Se habían adentrado en una zona de la reserva conocida por sus grandes árboles y densa maleza. Un lugar que rara vez pisábamos los guardaparques por la dificultad del terreno y, francamente, por una superstición local que advertía sobre los lugares que no deben ser molestados. Avanzaba, y cada paso se sentía como una profanación. Los sonidos de la noche tropical, el coro de ranas, el zumbido de los insectos, habían cesado de forma anormal. Solo quedaba el crujido de mis botas en el lecho de hojas. Peor aún, el resonar de mi propia respiración, que sonaba estruendosa en ese vacío acústico. La naturaleza estaba en pausa, conteniendo el aliento, esperando que algo se moviera. Esta no era la selva que conocía. Era un escenario perfectamente orquestado para una tragedia. Pensé en el rifle que seguramente llevaban. La estupidez de disparar a ciegas. Habían roto la ley. Habían molestado al silencio. Y ahora, la ley del lamento del jaguar les iba a pasar factura. El hedor llegó antes que el sonido. Una mezcla ácida de sudor, orina y, extrañamente, un fuerte aroma a cuero mojado. Luego, un lamento lastimero, más de un animal herido que de un hombre asustado. Me acerqué con el machete en alto y los encontré. Javier y Tito, apiñados contra las raíces de un árbol centenario, sus rostros desfigurados por el pánico. Javier lloraba con hipidos secos, como si se le hubiera acabado el aire, mientras Tito solo podía temblar, señalando la oscuridad con un dedo rígido y sucio. Con un esfuerzo sobrehumano, logré que confesaran la verdad. Habían traído un rifle calibre 22, un juguete ridículo. Solo queríamos una foto con un animal grande. Max, admitió Javier, y en ese momento, por el terror en su voz, casi sentí lástima. El marco arrogante había disparado a algo que se movía. Convencido de que era un puma o un jaguar, se había lanzado a rematar su presa. Pero cuando llegaron, solo encontraron eso, la evidencia de una masacre incompleta. No había piel, ni hueso, solo una piscina de sangre oscura que se mezclaba con el barro, y un rastro que se detenía abruptamente, como si la herida hubiera sido cosida por un fantasma. Y entonces, el sonido, no el de un depredador, un silbido, un tono simple, pero penetrante, que vibraba en el aire estático. Era largo, y luego cambiaba de posición instantáneamente, como si la fuente hubiera saltado 50 metros en un nanosegundo. A veces sonaba cerca, como si estuviera justo detrás de sus orejas, y otras veces se alejaba, volviéndose eco en la profundidad del bosque. Lo vimos, una sombra pequeña, peluda. Sus pies, murmuró Tito, incapaz de terminar la frase. El silbido era una burla acústica, un metrónomo de locura. Yo conocía ese sonido. Era la firma. Es el piripoy, les dije, con el estómago encogido. Y han profanado su santuario con pólvora. Es un duende vengativo, el señor de la noche. Y su silbido es una trampa. Mientras más lejos lo escuches, más te está acercando.
Apenas terminé de explicar la mitología, la selva nos interrumpió con un grito. No era el silbido, era una voz de súplica, quebrada por el dolor, pero reconocible. Ayuda, saquen a esta cosa de mí. ¡Max! Era Marco, y sonaba como si estuviera siendo desmembrado por un aspirador industrial. La estupidez humana, incluso ante la evidencia de un infierno personal, es infinita. Javier, impulsado por una lealtad estúpida o un pánico que lo hizo olvidar todas las leyes de la física, gritó: «Voy por ti, Marco», y corrió hacia el sonido, sin esperar, sin pensar. La escena me pareció una comedia de enredos, si no fuera porque el final se escribía con sangre y bilis. Corrimos tras él, pero el piripoy era un artista eficiente. Nos detuvimos a 20 metros. Mi linterna se fijó en la obra. Javier estaba ahí, inerte, pero no tirado. Estaba colgado de la copa de un árbol, elevado unos 10 metros. El piripoy lo había convertido en una escultura de carne. No estaba atado, estaba enganchado. Sus articulaciones mayores, hombros y caderas, estaban dislocadas y luego reensambladas con una torsión antinatural. Un giro de 180 grados. Su columna vertebral había sido doblada en un ángulo que solo existe en las pesadillas. Lo peor, la firma del horror, era el rostro. Le habían arrancado un ojo de la cuenca y la cavidad ocular vacía, de un rojo violáceo. Parecía mirar la luna que no estaba. Su boca, abierta en el grito final, estaba sostenida abierta por 2 astillas de hueso, posiblemente de sus propios dedos, clavadas en sus encías, de su torso. En una herida limpia y profunda, colgaba un lazo de sus propios intestinos, que se balanceaba suavemente con la brisa de la noche. Era una exhibición de horror gore tan detallada, tan perfecta en su sadismo, que solo podía ser la obra de una entidad con un gusto por la estética de la masacre. El silbido que siguió no fue solo burlón, fue una ovación de pie. El terror había roto a Tito. Sus ojos estaban vidriosos, su boca abierta, en un silencio total, como si su cerebro se hubiera desconectado para preservar la cordura que le quedaba. Intenté tirar de él, pero fue inútil. En ese momento, la sombra se materializó. Salió de la base del árbol de Javier, no caminando, sino deslizándose con un sonido a hojas secas. El piripoy era pequeño, de mi altura, 1,65 m, pero su masa era compacta. Su cuerpo, cubierto de pelo áspero y sucio, como un animal enfermo, y su piel subyacente, de un tono gris pizarroso. Sus brazos eran larguísimos, terminando en manos desproporcionadamente grandes, con uñas negras y curvas, como las garras de un murciélago gigante. Pero la cabeza, la cara, sus ojos, los círculos de obsidiana brillante que reflejaban la luna inexistente, y la boca, Dios, lo que parecía ser una boca normal, se transformó. Se separó, extendiéndose por la barbilla y la mandíbula con el sonido asqueroso de cartílago desgarrándose, formando una enorme fisura ovalada que bien podría haber engullido mi cabeza entera. Dentro, en lugar de dientes, había una lengua segmentada, oscura y pulposa, cubierta de minúsculos picos córneos que giraban con una pulsación húmeda y repulsiva. Se movió con una rapidez imposible. Antes de que yo pudiera gritar, el piripoy saltó sobre el inmóvil Tito. No perdió tiempo en juegos. La boca, esa enorme grieta del infierno,
Se cerró de golpe sobre la parte superior del cráneo de Tito. No fue un mordisco. Fue una succión violenta. Escuché el crujido ensordecedor de su frente y sus huesos orbitales cediendo ante la presión. El sonido fue como el de una nuez siendo aplastada bajo un motor. Tito se agitó, convulsionó, y un chorro de sangre caliente y masa cerebral explotó por la parte de atrás de su cabeza, salpicándome la chaqueta. El piripoy permaneció un segundo, succionando con un sonido obsceno y húmedo. Luego, se separó con un pop viscoso. Lo que quedó de Tito era una broma macabra. Su cabeza se había desinflado en su parte superior, dejando un hueco rojo y gelatinoso que se hundía en el cuello. El piripoy lamió la sangre y los restos de tejido con su lengua segmentada, haciendo un ruido gutural de satisfacción. En mi mente, el último hilo de humor negro se rompió. Me limité a pensar, bueno, al menos ese idiota ya no tendrá que preocuparse por su hipoteca. El piripoy le acaba de cobrar hasta el último céntimo de su deuda con la naturaleza. Epílogo. El miedo me convirtió en pura energía motriz. Dejé mi linterna, mi machete y mi dignidad. Corrí. No corrí de algo. Corrí de la muerte. El sabor de la sangre de Tito en mis labios me empujó. Mi corazón no latía. Golpeaba mi caja torácica con la furia de un tambor de guerra. Me caí sobre raíces fangosas. Me levanté con barro y sangre fresca. Y seguí corriendo. Detrás de mí, el silbido era constante. Ahora sin burla. Solo un eco persistente que me decía: te tengo en la mira. Max. La selva se transformó en un túnel de agonía. Cada paso era una puñalada de dolor muscular. Finalmente, el faro, la luz amarillenta y sucia de la garita de entrada. Corrí, con las piernas ardiendo, hasta que me estrellé contra el hormigón. Estaba solo, vivo, pero vacío. La versión oficial fue un misterio sin resolver. Posiblemente depredadores desconocidos. Los cuerpos, claro, nunca fueron encontrados. ¿Cómo iban a encontrar algo cuando una criatura con una boca que desafía la física los había convertido en nutrientes y macabras obras de arte en los árboles? Renuncié. Me mudé a una ciudad donde el olor a fast food mata cualquier aroma a sangre. Pero el piripoy no me dejó ir. Todas las mañanas, cuando me afeito, veo la mancha de sangre seca que salpicó mi chaqueta en mi visión periférica. Y por la noche, en el silencio de mi apartamento climatizado, a veces el viento aúlla de una manera particular. Y juro que escucho ese tono largo y hueco. El silbido que no se va. Es el piripoy, recordándome que no me perdonó. Solo me dio una pausa. Él sabe que la estupidez y la ofensa humana son recursos renovables. Y yo, Maximiliano Ríos, estoy esperando a que vuelva a venir a cobrar lo que queda de mi deuda.